lo hacíamos los niños lo exponían, pero hoy no se puede, ¿verdad? No me gusta que estén ustedes uniéndose en grupos porque es pérdida de tiempo. Entonces, página 144 y página 145. Ahí vamos a hablar sobre la cultura india y china. Y la que Sí, sí, señor, redes sociales, sociales, sí, en la clase de sociales. Vamos a ver. Vamos, iniciamos. Vamos a hablar, se conoce como ruta de la seda a un conjunto de carreteras del siglo II antes de Cristo que estaban interconectadas y comunicaban China con Europa. ¿Por qué le llamarían ruta de la seda? Porque en ese tiempo las personas hacían un recorrido de China a Europa, porque ellos lo hacían por barco o a veces por tierra, ¿verdad? Pero ellos lo que les interesaba, mantenían un comercio y más que todo iban a buscar la seda que se hacía en esos países. Entonces ellos comerciaban con la seda y por eso se le llama ruta de la seda. Habían hecho un conjunto de carreteras, dice, del siglo II antes de Cristo, que interconectaban y comunicaban China con Europa. Así como nosotros le están poniendo las carteras C4, C5, bueno, así llamaban ahí, ¿verdad? Ruta de la seda. Por medio de esta ruta había un comercio de distintos bienes, comerciaban con especies, con esculturas, con metales preciosos y por supuesto la seda. La seda era una tela que en ese tiempo la usaban más que todo las personas que tenían el poder económico, los ricos. Era como dije, una moda el andar vestido de seda. Entonces, tenían que ir a buscar, los europeos iban a China a buscar, allá se hacía la seda. Entonces, iban ellos de Europa, cruzaban Asia hasta llegar a China para poder obtener la seda y lo hacían a través de esa famosa ruta de la seda. Y ellos, ¿verdad? Fue utilizada durante 1400 años y todos aquellos que viajaban por esta ruta llevaban consigo su cultura, su arte, su filosofía y sus creencias. Por eso el budismo llegó a China desde la India. O sea que también China mantenía un comercio con la India. O sea, como ellos no sabían de la existencia del continente americano, para ellos solo existía, ¿verdad? Lo que era Europa, Asia y África, esos eran los continentes que para ellos existían. Entonces ellos mantenían su comercio solamente con esos países. Pero más adelante, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, existe un señor llamado Marco Polo. Marco Polo es un señor, ¿verdad? Que él leía mucho los escritos, ¿verdad? Y cartas. Entonces ellos, él escribió, un día decidió, él era italiano y salió de Italia y se fue por el camino de la ruta de la seda, llegó hasta China, ¿verdad? Y ahí conoce, yo leí el libro que se llama Los viajes de Marco Polo y ahí se da cuenta, ¿verdad? Cómo Marco Polo, no sé, no era que estaban años, estaban en aquel lugar. A veces estaban 1 año, 2 años. Marco Polo estuvo varios años en China y ahí aprendió muchas cosas de la cultura china. Hasta que un día él decide, ¿verdad? Él decide regresar a Europa, a Italia, y llevó consigo muchas cosas de las que, no solamente de lo que adquirió, ¿verdad? La cultura, sino que también llevó también llevó muchas cosas, ¿verdad? Telas, plantas, joyas, porque él llegó a conocer al Khan. El Khan era el emperador que había ahí en China. Entonces, él, ¿verdad? Entonces la gente al ver todas esas cosas, la gente decide, ¿verdad? Mantener esa comercio con esos países, lo hacen a través de la seda. Ahora, ¿qué importancia creen ustedes que tuvo la ruta de la seda para la humanidad? Podemos decir, ¿verdad?, que fue muy importante porque si alguien no se hubiera atrevido a hacer esa ruta, nadie hubiera podido, ¿verdad? Nadie hubiera podido hacer ese camino, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?
que ya un lugar conocido se puede, ¿verdad? Ya se puede ir por ahí. Entonces, más adelante nosotros ya vamos a hablar de lo que es la India. Vamos a hablar, permítanme, China, vamos a, no, sigue, hacia el siglo 2000, hacia el siglo 2000, ¿sí? En, en la antigua civilización, permítame que el aire me está molando las cosas aquí. La antigua civilización india surgió alrededor del año 2300 a.C. Se le conoce como cultura del Indo. ¿Sabe por qué se le conoce Indo? Porque ahí en el Indo, ahí está, es el río Indo. La cultura india se ubicó, ¿verdad?, en lo que lleva el nombre del río Indo. Ahí se ubicó, ustedes recuerdan que cuando yo les hablaba, ¿verdad?, que cada una de las grandes civilizaciones buscaron ubicarse a orillas de ríos, a orillas de lagos, para tener el agua, que es un líquido vital para la vida de los seres humanos, no solamente para tomar, sino que para todas las cosas que los seres humanos necesitamos. Entonces, la cultura de civilización india se ubicó ahí, ¿verdad?, a orillas del río, a las márgenes del río que lleva el mismo nombre, Indo. Entonces, por eso se le conoce como civilización india. Esta cultura del Indo surgió, ¿verdad?, alrededor del 2300 a.C. y se conoce como cultura indo al periodo comprendido entre este año y 1700 a.C. Ahí, ¿verdad?, a orillas del río Indo, es lo que hoy nosotros conocemos, han oído ustedes mencionar esos países, Pakistán, Afganistán, India e Irán. A ese lugar, ¿verdad?, no tenía el nombre como India, sino que solo se llamaba cultura indo. Pero se ubicaban, ¿verdad?, estos países, Pakistán, Afganistán, India e Irán. En las tierras fértiles del río, ellos acondicionaron canales para la agricultura, porque ya ellos conocían el uso de la agricultura y surgieron grandes ciudades como Mohenjo, Daro y Harappa. En las ruinas de esas ciudades se le llama urbes porque eran grandes ciudades. Se encontraron señales de gran desarrollo como templos, palacios y graneros. En el año 1600 a.C. vinieron los asirios e invadieron a India. Y fue invadido, ¿verdad?, por los arios que impusieron un nuevo modo de vida. Los arios, que eran pueblos que andaban colonizando diferentes países, ellos impusieron su idioma, un nuevo idioma. Lo mismo, si nosotros vemos la cultura de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, no nos vamos largo. Nosotros teníamos nuestro propio lenguaje aquí en América, pero cuando vinieron los españoles nos impusieron su idioma, el español. Lo mismo pasó en España, ellos tenían otro tipo de lenguaje, pero cuando ellos fueron conquistados por los romanos, ellos adoptaron, ¿verdad?, también el idioma de esos otros países que los iban colonizando. Entonces, por eso, ¿verdad?, cuando los arios vinieron al territorio de India y pusieron su idioma, el sánscrito, se llama el idioma que traían los arios, era una nueva, también una nueva religión. No solamente les cambiaron el idioma, también les cambiaron la religión, que es el brahmanismo, y un sistema jerárquico de clases sociales llamadas castas. Ellos no tenían eso, pero cuando vienen los arios, les imponen el idioma, les imponen el sánscrito, les imponen la nueva religión, el brahmanismo, y un sistema jerárquico de clases sociales llamadas castas, que aún, ¿verdad?, se mantiene en la India actual. El brahmanismo es el que fomentaba el culto a varios dioses y creían en la reencarnación como medio de purificación. Ustedes pueden ver ahí ese montón de estatuas. Esas estatuas estaban reencarnando lo que era el brahmanismo, porque ellos creían, ¿verdad?, que como ellos adoraban a muchos dioses, eran politeístas también, adoraban a muchos dioses y creían en la reencarnación. La reencarnación la gente cree que la reencarnación es, por ejemplo, si yo me muero, me entierran, ¿verdad?
Pero sucede que mi espíritu, mi alma, se va a ir a otro cuerpo, a otro, posiblemente se vuelva en otro niño que está naciendo, una niña que nace, esa niña va a tener no mi cuerpo, pero sí yo voy a llegar con mi espíritu, con mi alma, con mi corazón, a meterme en el cuerpo de aquella niña y voy a crecer. Eso es lo que creían los antiguos en India, el brahmanismo. Ellos creían, ¿verdad?, que la gente se moría, pero que no moría totalmente, moría el cuerpo, pero su espíritu se reencarnaba en otros cuerpos. Y eso lo hacían a través de la purificación. Por eso ustedes han leído varias historias, ¿verdad?, cómo la cultura hindú, ellos se iban a lugares retirados a purificar el alma, decían ellos. Y lo hacían porque creían que al purificar el alma, cuando ellos murieran, su cuerpo iba a desaparecer, pero que su alma iba a reencarnar en otra persona. Entonces, esa era la creencia de los hindúes. En cuanto a la organización social, que eran las famosas castas, subrayen eso, la palabra organización social en castas, corresponden a grupos cerrados a los que las personas pertenecían desde su nacimiento. O sea, no quiere decir que esto haya cambiado totalmente. En algunos países también, ¿verdad?, existe eso. El rey, por ejemplo, en España, en Inglaterra, y en algunos países de Europa y de Asia y África, podemos ver que existe eso, ¿verdad? Aquí en América no, pero en esos países sí. Viene la organización social, el poder lo tiene el rey, pero luego, ¿verdad?, sucede que muere, pero hereda a su hijo el reinado, ¿verdad? Así como el rey Juan Carlos de España, él ya le dio, no se ha muerto, ¿verdad?, pero ya abdicó. Abdicó quiere decir, le heredó su título a su hijo Felipe. Entonces, así era, ¿verdad? Esta persona, dice, desde su nacimiento, ya ellos pertenecían a castas. Castas quiere decir su linaje. Los brahmanes o castas superiores, que eran los sacerdotes, los kshatriyas, que eran los guerreros, los vaisiyas, que eran los comerciantes, los sudras, que eran los campesinos, artesanos y sirvientes, y los parias, o castas inferiores, que eran los prisioneros de guerra, aquellas personas que eran expulsadas de otras castas. Miren cómo iba lo que era así, ¿verdad?, el nivel social. Se comenzaba con los brahmanes, que eran los sacerdotes, que eran, como dice, la casta superior, los que mandaban ahí, ¿verdad? Luego seguían los guerreros, los kshatriyas. Luego venían los vaisiyas, los comerciantes que tenían un poder porque ellos, como comerciaban, tenían dinero, ¿verdad? Y luego venían los sudras, campesinos. Nosotros, si no tenemos un negocio, podríamos ubicarnos entre los sudras, ¿verdad?, en campesinos, artesanos y sirvientes, y los parias. Por eso esa palabra paria se utiliza mucho, ¿verdad?, a veces en la poesía, paria, porque paria se le toma a una persona, ¿verdad?, como que no vale nada, una clase inferior. A esos eran los prisioneros de guerra. Cuando ellos iban a la guerra, capturaban a personajes, entonces venían ellos y los tomaban como prisioneros, y esos eran los esclavos, las parias, ¿verdad?, los que no valían nada. ¿No? Personas, ¿verdad?, que no las querían en sus castas, los eran rechazados y tenían que ir a vivir a otro grupo, ¿verdad? Pero no los tomaban como castas, sino como eran rechazados, eran parias. Había el reino de Magadha, sobresalió en el siglo VI antes de Cristo. En este reino nació el budismo. El budismo surge, ¿verdad?, de creer en Buda. Los griegos en el año 326 antes de Cristo derrotaron a Magadha, y el reino tuvo que realizar alianzas con invasores. ¿Por qué hicieron alianzas? Porque de esa era la única manera, ¿verdad?, que ellos podían derrotar al reino de Magadha. Y por eso, ¿verdad?, se unieron, aliaron con los que invadían esos lugares y se aliaron para poder derrotar y sacar a ese reino, ¿verdad?, a ese señor Magadha. Y al final, ¿verdad?, pero fueron los griegos que eran de Grecia, y aquí nosotros estamos hablando de
India. Imagínense cómo un país se alía con otro para poder derrotar un reino. Luego, ¿verdad? Cuando ya se unen con los invasores los griegos y derrotan a Magada, llegó a dominar, dice, los griegos llegaron a dominar gran parte de la India. Hasta el año 185 a.C. gobernó la dinastía Maurya. Ellos a través de, ¿verdad? Es una de los clases que se da en la India y en la China. Ellos siempre utilizan lo que son las dinastías. Dinastías quiere decir que dura mucho tiempo sus gobernantes, sus hijos tras sus hijos, hasta que ya no hay quien los sustituya. Asoka, el tercer rey de esta dinastía, impuso el budismo en todo el imperio, realizó grandes obras públicas, promovió el desarrollo cultural y fortaleció este tipo de relación con Siria. O sea, Siria es un país viejo, no ha cambiado ni de nombre, hasta en la Biblia lo mencionan, ¿verdad? Siria. Es ahí donde impuso el budismo. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Que el budismo era que ellos creían en Buda. Buda era un hombre, ¿verdad? Un hombre que un día decidió irse a una montaña a meditar, decía él, a meditar allá. Y se van allá, ¿verdad? Y él, por eso lo llegaron a admirar tanto y lo llegaron a tomar como un dios, Buda. Este hombre, ¿verdad? Buda se quedó allá y posiblemente muchas dinastías lograron, ¿verdad? Lo admiraban a él y llegaron a crear, ¿verdad? Una religión que se llamó el budismo. Y ahí es, ¿verdad? Donde se desarrolló el cultural y fortaleció la relación con Siria, con Grecia, Nepal, China y el sudeste asiático. Miren cómo se iba extendiendo todo el poderío de esta dinastía. Se construyeron importantes centros universitarios, con lo cual surgió una época de gran esplendor cultural. Tras la caída del imperio, se volvió a imponer el brahmanismo como religión oficial y el budismo fue perseguido. O sea, ustedes pueden ver, ¿verdad?, cómo ellos, ¿verdad?, esas dinastías iban gobernando, pero volvió otra vez, ¿verdad? Y cae otra vez. En la época de esplendor cae el imperio y vuelven otra vez otra persona y ya no quería que tuvieran el budismo, sino que volvió a imponer el brahmanismo. Y como ustedes pueden ver, ahí en la India, ahorita la religión que vale es el brahmanismo. Ese es lo que ellos tienen ahorita, no es el budismo. El budismo se fue para otro lado, porque dice que lo tomaron como religión oficial y el budismo fue perseguido. Todo aquel que era budista lo perseguían y lo sacaron de ahí. Ahora vamos a hablar de otra cultura que es la cultura china. Miren, yo les digo algo, a mí como me gustaría conocer esos países, conocer India y conocer China, porque tienen una gran historia esos países, una linda historia en la cual, ¿verdad? Nosotros podríamos nosotros aprender, ¿verdad? Aprender de esas culturas que han llegado a formar parte también de nosotros. No crean ustedes que aunque estemos en América, no ha influido mucho la cultura de ellos, porque nosotros hemos tomado muchas cosas de ellos para cosas buenas, ¿verdad? Que ellos tuvieron como cultura. Ahora, la cultura china nos habla, ¿verdad? Que ya es otro tipo de civilización. Si ustedes pueden ver, los indios no se parecen a los chinos, son bien diferentes. La civilización china tiene una historia de 3.500 años, por lo cual se considera una de las culturas más antiguas del mundo. Sus habitantes, dice, se ubicaron en una región remota, situada entre los ríos Huangho, que quiere decir río amarillo, y el Yangtze-Kiang, río azul. Entre esos dos grandes ríos, cuando nosotros estudiamos los ríos de Asia, pudimos ver, ¿verdad?, que el Huangho y el Yangtze-Kiang son dos ríos muy grandes y muy famosos. Los chinos se fueron a ubicar en esos dos ríos, ¿verdad? Porque ellos vieron que ahí podían vivir y fueron y crearon una gran civilización, la civilización china. Su economía se basó en la agricultura. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que aún en la actualidad los chinos son grandes agricultores. Ellos siembran de
todo tipo de verdura, de todo tipo, el arroz, que es uno de sus principales alimentos. Ellos, ¿verdad? Se basan su economía en la agricultura. Mira, tienen unos adelantos en la agricultura los chinos y son muy inteligentes, ¿verdad? No podemos decir que aunque ahorita todo el mundo le esté echando la culpa por el coronavirus a los chinos, pero son personas muy inteligentes. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo los chinos han llegado a hacer tantas cosas, tantos productos que nosotros podemos usar, ¿verdad? Lápices, maquillaje, carteras, de todo, zapatos, de todo hacen los chinos, porque ellos son muy inteligentes. Pero en ese tiempo, cuando inician, su economía se basó en la agricultura, aunque también, ¿verdad? Eran comerciantes y ellos comerciaron con otros productos propios de la región. Los chinos, miren, eran tan inteligentes que a ellos se les atribuyen diversos inventos, como la pólvora, eso que nosotros usamos, ¿verdad? Para celebrar Navidad, la pólvora. Ellos lo inventaron, se les da como que ellos fueron los que inventaron la pólvora. Ellos inventaron el papel. Si ellos no hubieran inventado el papel, nosotros no tuviéramos en qué escribir. Pero ellos inventaron la pólvora y nosotros usamos pólvora. La pólvora no solamente para los cohetes, también lo utilizaron para cuando habían guerras, ¿verdad? Ponían pólvora para impulsar la bala. Entonces, las pistolas también tienen, las balas tienen pólvora, una parte de pólvora que les ayuda, ¿verdad? A poder, una bala vuela y pega al objetivo porque la pólvora lo impulsa. Entonces, aunque ese es un producto que hace miles de años fue inventado, todavía se sigue usando. Entonces, uno de los grandes inventos fue la pólvora, el papel, la brújula y la seda. Por eso decimos nosotros, ¿verdad? Que crearon el famoso camino de la seda, porque ellos iban, ¿verdad? De Europa a China a traer la seda, porque ellos allí fabricaban la seda. Inventaron la brújula, porque recuerdan ustedes, ¿verdad? Que ellos caminaban por caminos, no por carreteras, sino que por caminos, y podían perderse, muchas veces se perdían en bosques, porque no era un camino que se miraba bien, tenían que cruzar bosques, montañas, y inventaron la brújula. La brújula es un aparato que me sirve a mí para irme dirigiendo, si voy para el norte, para el sur, para este, el oeste. Fue uno de los grandes inventos que le ha servido a la humanidad, la pólvora, el papel, la brújula y la seda, que han cambiado la historia de la humanidad, porque estos han hecho, ¿verdad?, que la humanidad haya cambiado. Le estaba hablando yo de lo que era reencarnación. Aquí dice que reencarnación es una doctrina que afirma que todo ser vivo Los después... chinos nos dieron el corona. Así, porque lo Por sus lograron. inventos. No, pues sí, pero ellos sí, también, pues sí, ellos han de haber inventado el coronavirus. Entonces, No, y además, si no lo inventaron comer murciélagos, así que tal vez es su culpa. entonces, ¿verdad? No podemos decir, ¿verdad? Ahora nosotros podemos decir, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Todavía no se ha descubierto que ellos hayan sido los culpables. La gente es que dice, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir algo que nosotros no tenemos. Como les digo, estamos hablando de teorías, ¿verdad? Teorías que dicen. Imagínense cuántas cosas se han dicho del coronavirus. Que de un murciélago, que no sé qué, que luego que la gente se ahogaba, y han ido descubriendo poco a poco, y yo sé que algún día van a saber de dónde surgió eso. Pero pobrecitos los chinos, ¿verdad? Que le están echando la culpa a ellos. Nosotros no podemos decir que es de ahí, pero que si son inteligentes, ¿verdad? Porque ellos, miren, ellos creían en la reencarnación, que era una doctrina que afirma que todo ser vivo después de morir vuelve a nacer en otra forma, la cual está determinada por las buenas o malas acciones que realizó. ¿Saben qué? Me olvidó decirles eso. Que ellos miraban, ¿verdad? Que si una persona se purificaba y era bueno, se iba a reencarnar en una persona buena. Pero si era malo, se iba a reencarnar en una persona mala para seguir siendo malo. O muchas veces por su maldad se podía reencarnar en un animal malo. Entonces, esa era la creencia de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Y vamos a continuar porque ya la clase ya va a terminar y tengo que seguir, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver nosotros lo importante que es eso. En China gobernaron varias dinastías, igual que los hindúes también tenían dinastías. Está la dinastía Shang, que se da en el año de 1776 a 1112 a.C. Durante esta dinastía apareció el primer sistema chino de escritura. Mire, ellos eran tan inteligentes que crearon su primer sistema chino de escritura.
aparece la dinastía Zhou de 1522 a 256 a.C. En esta época se empezó a usar el hierro. Se mejoraron las técnicas de producción agrícola, lo que favoreció el aumento de la población y el comercio. En el siglo VI a.C. vivieron dos pensadores destacados. Ahí aparecen dos filósofos muy importantes, que es Confucio y Lao Tse. Estos dos hombres, pensadores, o sea que tenían una gran filosofía, eran filósofos. Estos desarrollaron dos importantes doctrinas: el confucismo, que nace de Confucio, y el taoísmo, que nace de Lao Tse. Respectivamente, ¿verdad? Estas doctrinas han ejercido gran influencia sobre el pensamiento chino, desde su nacimiento hasta la actualidad. Miren, los chinos son unas personas tan, pero tan detallistas. Ellos son, miren, siguen las reglas. Esta gente tiene una cultura de obediencia y, miren, los hijos con los padres son una gran disciplina. Miren, a los chinos desde que están chiquitos les enseñan reglas que tienen que ayudar en la casa. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Crecen con esa regla. Es bien importante porque desde su nacimiento hasta su actualidad, ellos siguen esa regla. Luego viene la dinastía de Qin, 256 a 206 antes de Cristo. Surgió el imperio chino con la unificación de los pequeños reinos que se desarrollaron en el área y colonizaron nuevas regiones. En esta dinastía se modernizó la red de carreteras. Se unificó el sistema de pesos y medidas, la moneda, el sistema de escritura, y el mandarín se impuso como idioma oficial en todo el territorio. Los chinos hablan mandarín, y saben ustedes que el mandarín es el idioma que más se habla en todo el mundo. Además, se construyó la primera parte de la Gran Muralla para protegerse de los constantes ataques de los pueblos del norte. Ahí tenemos esa fotografía donde podemos ver la Gran Muralla, que mide 6,000 kilómetros de longitud, es decir, 3 veces el tamaño de Centroamérica. Miren cómo es de grande. Y no solamente es larga, sino que también es ancha. Pueden pasar varios carros sobre la muralla. Y es tan grande que los que andan en el espacio, ¿verdad? Los astronautas la pueden ver. Desde el espacio se mira, ¿verdad? La muralla china, porque es larga y grande. Eso se dio en el imperio Qin. Luego, en el imperio Han, 206 a.C. al 9 después de Cristo, se expandió el imperio hacia el oeste hasta llegar a Europa por medio de la ruta de seda. Ellos siempre iban siguiendo la ruta de la seda y llegaron, ¿verdad?, a Europa. Además, por ello, además de este producto, ¿verdad?, que ellos iban vendiendo su seda, comerciaban con especias, con marfil y con ámbar. Era el marfil que lo sacan de los dientes de los elefantes, y el ámbar, que es un mineral muy precioso, entre otros. Fue una época de crecimiento que terminó con la caída de la dinastía en el año 9 después de Cristo. Miren, hasta después de Cristo. Pero aún ahorita, ¿verdad?, podemos ver que los chinos nos han dejado gran legado a nosotros. Miren, nos dejaron la pólvora, el papel. ¿Qué más? Dijimos que nos había dejado la brújula, la seda. Entonces ahí podemos ver nosotros qué importante es esa cultura. La división de clases en la sociedad china fue muy notoria. La máxima autoridad era el emperador, y sigue siendo el emperador, cuyo carácter teocrático partía de la idea de que su origen era divino. Él ejercía todo el poder político, militar y religioso. Luego, entre los grupos más poderosos se encontraban la nobleza y los funcionarios, llamados mandarines, que controlaban el gobierno y en ocasiones el ejército. Entre los grupos desfavorecidos se encontraban los comerciantes, los artesanos y los campesinos. Por último estaban los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra o gente que no pagaba sus deudas. Fíjense bien, ustedes se han dado cuenta que China se ha dividido, ¿verdad? Es un gran país, pero tiene dos... ¿verdad? Ahí podemos ver nosotros, hay un micrófono que está pasando una novela, no sé qué, una clase. Pueden ver ustedes, ¿verdad?, que en esa época, ahorita, ¿verdad?, existe una división política en China. Está la China nacionalista, la China comunista. Entonces, ahorita quien tiene el poder es la China comunista, que es aquel señor,
este señor, dije, bueno, no sé, pero es el que, más, es el que ha tenido ahorita problemas con el gobierno de Estados Unidos, pasan peleando. Ustedes saben que los países poderosos siempre viven peleando. Entonces, hemos podido ver ahorita, ¿verdad?, que ha habido problemas porque este señor, el comunista, dicen que es un señor que está actuando, ¿verdad?, como eran ellos, que como un emperador. Él obtuvo su cargo por dinastía, ¿verdad? Llegó a ser, su papá le dio el cargo a él y ahorita decían que había muerto, King Kong, ¿no? Algo así era. Y verdad, entonces, allí en los países, ¿verdad?, asiáticos, todos son por dinastía. Entonces, este señor ahorita, ¿verdad?, ha tenido él está mandando y lo que él dice es la orden. Si él dice, bueno, esta persona se tiene que morir, se muere, porque así es, ¿verdad? Como en los tiempos de las grandes culturas, la orden de un emperador es lo mismo, ¿verdad? Que él dice, lo toman como un dios, entonces lo que él dice se cumple. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que esos países son países bien prósperos, pero no existe tanta libertad como tenemos nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros el presidente no puede matar a ese, ¿verdad? Porque ya lo juzgan, allá no, ¿verdad? Lo que el emperador dice, ya sea en China o en India, lo que dice ahí, eso se hace, ¿verdad? Porque él tiene el poder y lo tiene también como un dios, como una divinidad. Ahí tenemos, ¿verdad?, un acróstico, dice, ustedes lo van a hacer, ustedes que son muy inteligentes y pueden elaborar un acróstico con la palabra India. Y van a incluir, ¿verdad?, aspectos relevantes de esta civilización, de la India. Lo más importante, ¿verdad? Ustedes pueden hacer ese acróstico guiándose por la I, y pueden escribir, ¿verdad?, la I, y van a ir usando, ¿verdad?, de acuerdo a cada uno de la palabra, pueden ir anotando algo importante que hable sobre la civilización india. Porque, como les digo, son culturas milenarias. Cuando hablamos decimos culturas milenarias, estamos diciendo, ¿verdad?, que son culturas que no nacieron ahorita, nacieron hace miles y miles de años y que aún existen. Porque podemos decir que China existe, que también existe India. Todavía están esos países y están siendo, ahorita China pues tiene bastante poderío militar, se ha desarrollado. Como ellos son muy inteligentes, ellos pues, como les digo, ellos de todo hacen dinero. Los chinos, ustedes pueden ver, están poblando todo el mundo. Chinos hay en todas partes. En Estados Unidos hasta tienen un barrio chino donde parece que fuera una ciudad completa, donde ahí ellos viven su cultura como que estuvieran en China, nada más que viven en Estados Unidos. Y ahí viven porque ya se hicieron residentes, entonces ya no lo pueden sacar. Y ahí están, ¿verdad? Ellos tienen su propia, hacen todo, tienen sus dioses y todo, viven como que están en China, ¿verdad? Y aquí también nosotros, aquí en mi colonia también hay chinos, ellos se dedican a hacer comida china, porque les gusta mucho cocinar. A mí me gusta ver, ¿verdad?, videos donde están los chinos, porque ellos tienen una habilidad para cocinar, especialmente, ustedes pueden notar, quienes cocinan no son las mujeres, son los hombres. Los hombres en la China, quien hace la comida son los hombres, las mujeres casi no. Las mujeres dedican a otras cosas, pero los hombres trabajan en la cocina, les encanta cocinar. Yo he visto muchos videos que quienes cocinan son los hombres. Y los niños desde chiquitos les enseñan a cocinar. Ellos pueden hacer comidas chinas. Ayer precisamente estaba viendo un MasterChef, donde era un chino el que estaba cocinando. Un chino que vive en México. Era MasterChef México. Y él estaba cocinando. Y fíjense que él ganó el MasterChef y le dieron un cheque y un trofeo, porque él hizo 4 comidas, hizo él, ahí estaba el jurado, ¿verdad? Y probaban los alimentos y él ganó, porque él fue bien inteligente, ¿verdad? Él mezcló la cultura china con la mexicana. Él combinó en sus comidas, entonces eso agradó a los jueces, porque él mezclaba